Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Siendo las 6:10 de la noche, pues vamos a dar inicio a este segundo encuentro, esta segunda webconferencia del curso de Ciudadanías Comunicativas. De momento no se ha conectado nadie, pero como es mi deber como tutora, pues debo dar por realizada la webconferencia. Por supuesto que la voy a hacer, voy a dejarla grabada, por supuesto, y posteriormente la voy a subir al foro de la actividad que se encuentra vigente. Bueno, entonces, la unidad número 2 va a continuar profundizando en esta reflexión alrededor del papel que cumplen los medios, particularmente en la creación de la opinión pública. La opinión pública, entiéndase como esa lectura que la ciudadanía hace de la realidad social a partir de la información que se generan de los medios masivos de información. Entonces, para poder iniciar y contextualizar el tema, quiero invitarlas e invitarlos a ver el siguiente video. Vamos a hablar ahora del manejo de información y también la influencia en la opinión pública de los medios dominantes en toda América Latina, una situación que se repite aquí, los datos y el análisis en el informe. El papel de los medios de comunicación fue uno de los debates más encendidos y al mismo tiempo más complejos dentro del llamado proceso de integración latinoamericano. Venezuela, Argentina y recientemente Ecuador lograron la aprobación de una nueva ley de medios. Otros países, como el caso de Uruguay, apenas comenzaron a tratar la iniciativa. El trabajo de las organizaciones políticas y sociales fue clave en la construcción de un nuevo proyecto de comunicación popular e inclusiva. Pese a los avances, los expertos destacan que los monopolios continúan siendo un obstáculo para alcanzar la democratización informativa. Actualmente, en la región existen 17 conglomerados mediáticos. Yo creo que hay grupos extranjeros que han penetrado en Latinoamérica, como los españoles, Telefónica y Prisa, el grupo mexicano, el grupo centroamericano, tenemos lo que fue el grupo Cisneros en su momento, tenemos la Red Globo, la Iglesia Episcopal en Brasil. Y acá también hay una cantidad de medios que están en manos, sobre todo de 2 o 3 grandes grupos. El grupo Clarín, sin lugar a duda, va a la delantera por lejos. Luego tenemos el grupo Vida Manzano y tenemos otros grupos zonales que también tienen una serie de medios que van en contravención total de lo dispuesto por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Quizá la soberanía de imagen. Gran política neoliberal. Los analistas. Te digo por qué eso, porque se demostró que se puede tener un medio de comunicación masivo y que no siga los patrones hegemónicos, los patrones de los países centrales. Y en el momento que sale Telesur al aire, voy al ejemplo de Telesur, que sale Telesur al aire, CNN en español tiene que cambiar totalmente su programación porque Telesur visibiliza todos aquellos temas que eran invisibilizados por CNN en español, que era el único canal de televisión de alcance más o menos global que brindaba la información de América Latina. Los analistas destacan la necesidad de avanzar en la construcción de medios como Telesur, que permiten la difusión de otras voces frente al mensaje único impuesto por las cadenas occidentales. Y cuando digo medios, no el instrumento periodístico, la empresa de medios se constituye en la última etapa del mundo en una herramienta de la economía neoliberal, en una herramienta de la geopolítica neoliberal de dominación de los 8 imperios dominantes del planeta. No pueden legitimar sus planes económicos y políticos y militares sin instrumentos de medio. Eso, por ejemplo, se probó
en las últimas 9 guerras. Uno las estudia poco a poco y nota cómo, igual que todas las guerras, pero de una manera sistemática como nunca se dio, los grandes multimedios del mundo lograron armar una opinión pública favorable, por ejemplo, a la cacería y asesinato de Bin Laden, por ejemplo, a la ocupación de Haití en el año 95 y luego en el año 2003, reocupación, la ocupación de Irak, la ocupación de Libia, la actual ocupación de Siria. La batalla por la democratización de la comunicación plantea además otro desafío: la independencia de las grandes agencias de noticias. Aseguran que es tiempo de construir la soberanía de la imagen. Hasta que no se pueda garantizar la soberanía de imagen, o sea, contar con imágenes propias, que garantiza la agenda propia también, porque yo al tener imágenes de cosas que no me interesan en mi agenda voy a tener que dar las imágenes por televisión, es imagen. Aunque todavía persisten los grupos mediáticos cuyos intereses se ven afectados por las nuevas legislaciones, como en el caso argentino, que se niega el cumplimiento de una nueva ley votada por el Congreso, los países del ALBA, la UNASUR y el Mercosur continúan trabajando desde movimientos sociales, universidades y pueblos originarios por una comunicación más democrática. Bueno, como lo vimos en el primer encuentro, pues este video justamente lo que resume o lo que concluye es la necesidad de la generación de más medios que permitan de alguna manera conseguir la democratización de la comunicación, ¿no? Porque en el contexto latinoamericano, justamente los medios masivos o los medios hegemónicos que tienen el control de la información, el control de la comunicación, pues de alguna manera tienen la posibilidad de encuadrar la información de acuerdo con sus intereses, de acuerdo a su conveniencia, y pues ello afecta de manera importante pues la democracia pues de la sociedad, ¿no? Entonces la reflexión que nos plantea el video es la necesidad pues obviamente de que se promueva la creación de más medios como Telesur, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar, o voy a hablarles de uno de los textos que está sugerido para la unidad número 2, que se llama Medios y Responsabilidad Social, de Arévalo y Cancelo, 2017. Y entonces ellos inician hablando, por supuesto, de la importancia de la democracia. La democracia para ellos no se puede entender sin los siguientes 6 criterios: participación efectiva, igualdad de votos, electorado informado, control ciudadano, inclusión y derechos fundamentales, ¿sí? Citando a DAL 2004. Entonces, la importancia de la democracia en la sociedad va a estar directamente o proporcionalmente relacionada a la forma en cómo la ciudadanía se informa. ¿Por qué? Porque en la medida en que la ciudadanía se pueda informar de manera mucho más amplia, de manera mucho más rigurosa, pues obviamente que las decisiones que va a tomar frente a distintos temas, pues van a ser decisiones, por supuesto, informadas. Y también el texto nos habla de cómo la UNESCO estableció la libertad de prensa como un derecho humano esencial y una herramienta para fortalecer la paz y los derechos humanos. Sin embargo, en distintos estudios que incluso ha hecho la misma UNESCO, pues se ha evidenciado que en países como Colombia, la mayoría de la población considera que esta libertad de prensa o esta libertad también de información no está totalmente garantizada, ¿no? De alguna manera como que los grandes poderes pues se han encargado de o se encargan de que pues en el espectro de la comunicación no todo el mundo pueda llegar con igualdad de condiciones a estar allí participando pues de esta esfera pública mediática. Otro concepto muy importante es el concepto de ciudadanía. Recuerden que la sesión pasada ya habíamos hablado de la idea de las ciudadanías comunicativas y de la ciudadanía.
Entonces, en el marco del texto, yo recojo tres citas muy importantes que considero son claves para entender esto de las ciudadanías comunicativas y para que sigamos reflexionando alrededor del concepto de las ciudadanías comunicativas. Entonces, lo primero es que la ciudadanía no implica solo un estatus político jurídico, sino que realmente implica la participación activa en asociaciones que construyen comunidad. Entonces, por ejemplo, ser ciudadano no solo se trata de tener la cédula y poder votar, por supuesto que una acción importante, sin embargo, la ciudadanía realmente se da en el marco, pues, de cómo los ciudadanos o cuando las personas empiezan a involucrarse, ¿no?, en los temas que tienen que ver con su contexto cercano. La ciudadanía es un proceso de apropiación de valores y prácticas democráticas para el logro de unos fines comunes. Cuando las personas entendemos que tenemos total responsabilidad en lo que pasa afuera, que también podemos aportar en esos temas que nos preocupan o en esos temas de interés social o de interés público, de interés común que nos interesan, pues ahí realmente es que estamos haciendo un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y finalmente, pues también entender la ciudadanía como esa pertenencia a un colectivo social, ¿sí?, que permite de alguna manera reconocer la importancia que que tiene nuestro aporte a estos temas relacionados con lo común, lo público, ¿no? Entonces, por supuesto que si nosotros cogemos estas tres citas, pues podríamos decir que ciudadanía es igual a participación, ¿sí?, a involucrarnos con lo que pasa en nuestro contexto. Otro concepto muy importante que recoge este texto es el concepto de la opinión pública, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que vemos en un contexto donde los medios masivos de información tal vez encuadran, orientan la información de acuerdo a unos intereses, pues por supuesto que los ciudadanos y las ciudadanas pues forman sus ideas a partir de información pues que puede llegar a ser incompleta, ¿no? O que puede estar descontextualizada, o que puede estar, como lo decía, pues distintas teorías de la comunicación han estudiado esta serie de fenómenos y pues la relacionan justamente con eso, con cómo se encuadra la comunicación o la información de acuerdo a unos intereses. Entonces, de alguna manera, pues eso hace que cuando se quiere construir, ¿no?, una opinión pública alrededor de un tema, pues lo que se ha visto es que justamente esta opinión pública es construida y moldeada por los medios para destacar ciertos temas sobre otros, ¿sí? Entonces, de allí nace la teoría de la espiral del silencio, ¿sí?, que es muy famosa pues en comunicación y que justamente hace que de alguna manera como que se hable se le da realce más a un tema sobre otros justamente para no hablar de eso que puede llegar a ser incómodo o a incomodar, ¿no? Entonces, de alguna manera pues podemos ver cómo los medios, así como tienen la capacidad pues de generar una visión sesgada de una realidad, también tendrían la capacidad de potenciar la movilización, el entendimiento y el compromiso político por parte de la ciudadanía. La tendrían, ¿no? Lamentablemente en las sociedades, en la sociedad en la que vivimos en Colombia, por ejemplo, pues vemos que los medios masivos de información no le interesa que la gente se movilice, no le interesa que la gente se informe de manera rigurosa sobre los temas, sino que realmente lo que le interesa es que la gente se forme una idea pues sesgada, acomodada de X o Y situaciones, ¿no? En términos de la relación entre la democracia y los medios, pues de alguna manera la democracia moderna asegura
pues, por supuesto, derechos esenciales, libertad, igualdad política, la búsqueda, pues, del el desarrollo y la prosperidad de las sociedades, ¿no? Sin embargo, en países o en contextos como el nuestro, en donde la veracidad informativa no está garantizada del todo, pues de alguna manera la democracia empieza a verse de alguna manera afectada, ¿no? Entonces, pues no hay posibilidad de pronto de que la gente pueda debatir sobre los temas, no hay posibilidad de que la gente se informe para poder debatir sobre los temas, ¿no? Y pues digamos que aquí, de acuerdo con la cita que el texto nos propone de Dahl, la libertad de pensamiento y de discusión es crucial para la democracia, ¿sí? Es, digamos que de alguna manera necesaria para poder justamente pues construir colectivamente, ¿no? Entonces, pues digamos que uno podría decir que los medios son espacios de interacción social donde la discusión y el análisis deberían fomentar la conciencia ciudadana. Sin embargo, lo que vemos es que en nuestra sociedad, particularmente en nuestra sociedad colombiana, pues los medios realmente teniendo en cuenta esos intereses políticos y económicos, pues obviamente que no van a estar interesados en promover espacios de interacción social. Proponen una suerte de espacios de interacción social, pero que están acomodados a los intereses de lo que ellos nos quieren mostrar. No son lo suficientemente amplios, no son lo suficientemente democráticos y no son lo suficientemente de alguna manera abiertos para que la ciudadanía realmente pueda opinar de lo que quiere, sino que realmente encuadran y enfocan para que la gente opine sobre lo que ellos quieren que la gente opine. Volvemos a la importancia de la comunicación comunitaria. La comunicación comunitaria en este contexto va a ser muy, muy clara. ¿Por qué? Pues porque por supuesto que venimos hablando de que hay una crisis sistémica, ¿no? Es un contexto, tenemos un contexto que está caracterizado por las desigualdades económicas, la ausencia de ética del poder, la sobreexplotación de los recursos. Entonces vemos cómo estamos en un mundo donde estamos en permanente crisis, ¿no? Crisis de todas las formas, ¿no? Y esta crisis permanente para la población es una crisis que le toca más duro a las personas que históricamente han sido excluidas de este modelo, pues, de desarrollo social y económico, ¿no? Es una mayoría que está representada por las 4/5 partes de la humanidad. Imagínense eso. Entonces, esta situación es, por supuesto, por la posibilidad de pretender un crecimiento infinito en un planeta que es finito, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la necesidad de algunos sectores por la acumulación de la riqueza y la no distribución de la riqueza, que es digamos que de alguna manera, el quick de la desigualdad, ¿no? El hecho de que no haya una distribución equitativa de los recursos. Entonces, en el marco de esa crisis sistémica, la comunicación comunitaria viene a ser un proceso comunicativo muy importante que va a promover la participación ciudadana y los derechos de los sectores excluidos. Por lo menos en términos conceptuales y teóricos, esa es la intención de la comunicación comunitaria, que se promueva una lectura crítica de la sociedad, que se promueva la participación de la ciudadanía y que la ciudadanía se movilice para defender sus derechos, ¿no? Las condiciones actuales nos retan, pues, a revisar justamente esas políticas públicas relacionadas con los medios comunitarios para que realmente exista una participación activa
desde la ciudadanía, desde estos medios comunitarios. En Bogotá, por ejemplo, digamos que se conoce, digamos, como un referente la política pública de comunicación comunitaria que se formuló por allá a inicios de la década del 2000 y que fue muy beneficioso para el sector de la comunicación comunitaria en términos de que buscó organizar a este sector de la comunicación justamente para que ese sector no se perdiera de alguna manera, sino que fuera un sector que tuviera una identidad propia, que tuviera unas apuestas propias y que no terminara pues replicando el mismo modelo de comunicación que tienen los medios masivos de información. Entonces, la comunicación comunitaria va a ser muy, muy, muy importante. En el marco pues, de esta crisis que se menciona, pues han surgido una serie de narrativas que el texto llama decoloniales, yo las llamo narrativas más críticas, ¿no? Que son narrativas que empiezan hoy a hablar tal vez de unos discursos diferentes, ¿no? En el sentido de que pues reconocemos haber asumido enseñanzas y discursos mediáticos que contradicen la realidad y la naturaleza de la misma, ¿no? Entonces, pues de alguna manera lo que buscan estas nuevas narrativas es de alguna manera desmontar esas narrativas hegemónicas que se han construido desde los medios masivos de información y eso es muy importante. Y esas narrativas críticas y contrahegemónicas están surgiendo desde las propuestas de la comunicación alternativa, desde la comunicación comunitaria y desde la comunicación alternativa, que es una forma de comunicación enfocada en procesos sociales, orientada al cambio, diferenciada de los medios convencionales. Es una comunicación que va a reconocer dinámicas sociales y derechos colectivos más allá del modelo económico tradicional. Alternativo es que justamente lo que busca es diferenciarse de ese modelo tradicional de comunicación o de información. Y finalmente, vamos a hablar del texto Polarización en entornos digitales de Pacioni y Antesana 2023. Entonces, este texto nos habla de cómo en el marco de los entornos digitales, pues por supuesto también se da de alguna manera una suerte de polarización ideológica alrededor de distintos temas, ¿no? Entonces, se habla pues de una división extrema en posturas ideológicas usada como estrategia política y que es amplificada en redes. Entonces, ustedes van a ver cómo en el caso que ustedes van a trabajar, nos vamos a dar cuenta cómo los entornos digitales, particularmente las redes sociales, van a ser herramientas o plataformas desde las cuales se promueven unas narrativas que lo que buscan justamente es polarizar para desviar la atención de lo realmente importante. ¿Qué factores van a contribuir aquí en el entorno digital? Pues los algoritmos, ¿no? Que por supuesto van a personalizar el contenido de acuerdo a lo que yo más consulto. Entonces, si yo lo que más consulto es sobre contenidos que me hablen de un tema en cuanto a que estoy a favor, por ejemplo, del aborto, pues entonces me va a empezar a crear contenidos alrededor de eso y cero contenidos alrededor de una narrativa distinta, ¿no? ¿Cuáles otros factores contribuyen? Las noticias falsas o las reconocidas fake news que generan desinformación y emociones pues diversas, intensas alrededor de un tema, ¿no? Entonces, en este caso, pues como ciudadanos, ¿a qué estamos llamados? Porque por supuesto hablamos de la responsabilidad social de los medios, pero como ciudadanos también tenemos una responsabilidad social y es a no comer entero, y es a consultar, y es a contrastar la información. Está el consumo selectivo, ¿no? Entonces la idea de que este consumo selectivo que está establecido también por los algoritmos va a reforzar los sesgos y las preferencias ideológicas. Entonces, si yo consulto sobre un tema frecuentemente, el algoritmo lo que va a hacer es que me va a empezar a validar desde los contenidos todo eso que yo pienso sobre un tema.
El impacto social. Entonces, hay una fragmentación porque de alguna manera hay mayor distancia entre los grupos ideológicos, hay desconfianza, entonces hay una reducción de la credibilidad en las instituciones, hay una movilización que está más dada desde las emociones. Entonces, en Estados Unidos ya hemos conocido varios escándalos alrededor del tema de cómo las redes sociales han sido utilizadas para, de alguna manera, segmentar y desde allí generar contenidos para que la gente pudiera tomar decisiones alrededor, por ejemplo, de un candidato, de un candidato presidencial, ¿no? Entonces, esta polarización afectiva e incremento de reacciones colectivas. Entonces, este ejercicio que se muestra en este artículo se da a partir de una revisión sistemática de artículos científicos entre 2017 y 2022 y con un enfoque particular en el periodo de la pandemia debido al aumento, por supuesto, del uso digital. ¿Qué conclusiones clave encontramos allí? Redes sociales como herramientas bidireccionales de comunicación, ¿sí? Necesidad de la regulación de los algoritmos y el pensamiento crítico, y futuros estudios sobre emociones, influencers y bots. Y una conclusión que yo puedo plantear es la que justamente estaba diciendo hace un momento, y es la responsabilidad social que como ciudadanos, como individuos nos cabe en términos de lo que consumimos, en términos de cómo también afinamos mucho más el olfato para poder identificar esas noticias falsas, en cómo aprendemos a contrastar la información, ¿sí? En cómo ese sentido crítico también nos va a llevar a no comer entero de la primera información que encontramos en una red social, sino que podemos tener la capacidad de decir, quiero contrastar esto que me está diciendo esta plataforma para estar seguro de que lo que esta plataforma me está diciendo es totalmente cierto, ¿sí? Y entonces, digamos que ya hoy en día hay plataformas que se encargan de cazar estas noticias falsas, ¿no? De hacer como esta veeduría a cuál información realmente puede llegar a ser totalmente cierta o totalmente falsa o parcialmente cierta o parcialmente falsa. ¿Por qué? Porque a veces en este entorno digital las noticias están creadas y recreadas de alguna manera para generar reacciones desde la emocionalidad en los consumidores de esos contenidos. Entonces, para finalizar, quiero proponerles ver el siguiente video que nos habla alrededor del tema que han propuesto trabajar, bueno, que lo propone Giovanni, con relación al tema de el plebiscito. El tema del plebiscito, pues ya pasaron varios añitos, 7 años desde el plebiscito, el plebiscito del sí y el no por el acuerdo de paz, ¿no? Pero digamos que desde allí se puede analizar todo este ejercicio que se da de la polarización alrededor de una posición o de la otra y cómo los medios llegaron a contribuir en esas posiciones, a radicalizar las posiciones o a radicalizar pues las miradas alrededor del tema. Entonces, este es un análisis alrededor de justamente esa polarización. Hace 5 años, el 2 de octubre de 2016, los colombianos le dijeron no en las urnas al acuerdo de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó con la guerrilla de las FARC. El triunfo de quienes se opusieron a lo pactado en La Habana, en una campaña previa liderada por el uribismo y cuyo objetivo fue hacer que la gente saliera a votar berraca, fue por un estrecho margen, 50,21% contra un 49,78% que dijeron sí. Pero aún hoy se sigue izando esa bandera en contra del acuerdo, desconociendo incluso la renegociación que se hizo después, que derivó en una segunda refrendación en el Congreso de la República. Y es que desde ese entonces Colombia ha navegado en medio de una ardua polarización. Aún con las FARC ya desmovilizadas, aunque las disidencias son una lamentable realidad, el Centro Democrático y otros sectores políticos han enfilado baterías, por ejemplo, en contra de algunas de las instituciones creadas al amparo del acuerdo, como la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, o la misma Comisión de la Verdad, con un discurso de deslegitimación y desconocimiento. Ese fue incluso uno de los temas agudos de la campaña electoral de 2018, cuando se advirtió que lo que se quería era hacer trizas la paz.
Tras la victoria de Iván Duque, el candidato del uribismo, después de 3 años de mandato, persisten diferencias de conceptos entre quienes aseguran que lo que éste ha hecho es ponerle el freno de mano a la implementación, mientras que el mismo primer mandatario asegura que ha hecho más por esa implementación que lo que hizo su antecesor. Paz con legalidad es su consigna. Según un último informe del Instituto Kroc de la Universidad Notre Dame en Estados Unidos, la dinámica que se ve es de pocos cambios, aunque las metas están trazadas a mediano y largo plazo. Lo cierto es que en la actualidad, cuando el país comienza a caminar de nuevo en medio de una campaña preelectoral, el 5º aniversario del plebiscito por la paz da para que quienes protagonizan en el escenario político expresen sus posiciones y revivan esa batalla de hace 5 años. Como el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, que en un video difundido a través de sus redes sociales expuso lo que considera fueron las 5 afirmaciones mentirosas de Juan Manuel Santos frente a dicho proceso refrendatorio. Según Uribe, ha habido impunidad para los máximos responsables de crímenes de guerra. Se les dieron curules gratis a los exmiembros de las FARC sin que se hubiese dado verdad, justicia y reparación. Las víctimas no han sido el centro del acuerdo. Aunque ganó el no, en el plebiscito ello no se respetó. Y ante la Asamblea General de la ONU, Santos llegó a afirmar que la guerra en Colombia había terminado, lo que no es cierto, pues las disidencias son una realidad y la violencia atiza en las regiones. Los del no dijimos la verdad, recalcó Uribe. Desde la otra orilla, por supuesto, las voces son en defensa del acuerdo, pese al triunfo del no en el plebiscito. De hecho, el expresidente Juan Manuel Santos, blanco de ataque de los uribistas, insiste en que el Pacto de La Habana significó el fin del conflicto con las FARC. Hace 5 años se terminó la guerra con las FARC. Debemos seguir construyendo, ojalá todos unidos, el más noble ideal de cualquier sociedad, la paz. Trinó. A su vez, el senador Roy Barreras, precandidato presidencial, señaló: hace 5 años, 7 millones de colombianos dijeron sí a la paz, sembrando un camino de esperanza, de reconciliación y de perdón. Hagamos un pacto por la paz y sigamos construyendo ese camino. Claramente las heridas siguen abiertas, los reproches son mutuos, los asesinatos y amenazas contra los desmovilizados son una constante. Y el tema de la implementación sigue y seguirá siendo motivo de discordia entre unos y otros. Y por lo visto, tema también de una campaña electoral otra vez agresiva y sin treguas. Y esta paz con las FARC que se esperaba unir al país, lamentablemente ha sido más motivo de división. Bueno, entonces acá lo que vemos justamente en este video que hace el espectador es un análisis alrededor de lo que sucedió con el plebiscito por la paz en el año 2016 en Colombia, como las dos posiciones que se generaron, unas abanderadas desde un sector político determinado y otras abanderadas desde el sector, por supuesto, del gobierno que defendía el sí. Este video nos sirve como un insumo para el análisis y la reflexión alrededor del tema. Sin embargo, recuerden que la idea es que ustedes puedan establecer en concreto el papel que los medios cumplieron. Por supuesto, como lo decía anteriormente, los medios cumplieron su función en el sentido de que, de acuerdo con sus intereses económicos y políticos, establecieron una narrativa alrededor de ese suceso particular para construir una opinión alrededor del plebiscito por la paz, dependiendo pues del interés que tuviera cada uno de ellos. Bueno, en esta fase número 3 vamos a, que se llama identificación, es una actividad que inició el jueves 21 de noviembre y finaliza el sábado 21 de diciembre, es decir, este sábado. La idea es que podamos analizar críticamente las prácticas de ciudadanía comunicativa mediante reflexiones sobre su impacto en la reconfiguración de las esferas públicas y privadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes deben explorar cómo los medios de comunicación influyen en la esfera pública y la democracia, enfocándose en la responsabilidad social, la ética mediática y su impacto en la participación ciudadana, ¿no?
Esta tarea está diseñada para permitir a ustedes que aplicar esas teorías comunicativas, esos conceptos de los cuales yo de alguna manera pues estuve hablando a lo largo de la sesión y que hemos venido conversando a lo largo del periodo académico. Hay que aplicar esas teorías de la comunicación y alrededor de casos, del análisis de casos reales. Entonces, ¿cuál es el paso a paso de la actividad? El primer paso es que ustedes van a seleccionar un caso específico de interacción entre medios y política que haya tenido un impacto notable en la opinión pública o en la participación ciudadana. Este puede ser local o internacional. Van a realizar una indagación exhaustiva del caso recolectando datos de fuentes confiables y documentando la cobertura mediática y sus efectos. Yo les propuse a ustedes 3 casos. Giovanni participó en el foro sugiriendo que se enfoquen en el cubrimiento mediático del plebiscito por la paz que se dio en el 2016, ¿no? Entonces, si alguien más tiene otro tema, sugiere otro tema, pues definiremos sobre cuál, ¿no? Pero como por ahora ese es el que se ha sugerido, entonces, pues, la idea es que se pueda trabajar sobre eso. Para analizar cómo un medio específico manejó su responsabilidad ética y mediática. Van a evaluar la objetividad, la imparcialidad y la representación en la cobertura. Van a discutir cómo el medio influenció la opinión pública y la participación ciudadana. Deben hacer una reflexión teórica, integrar teorías y conceptos abordados sobre comunicación, ciudadanías comunicativas para profundizar el análisis del caso. Reflexionar sobre la relación entre medios, política y ciudadanía comunicativa en el contexto del caso. Van a preparar un informe en el que van a redactar una descripción del caso, un análisis crítico, van a aplicar las teorías y van a compartir sus reflexiones personales. En el entorno pues, de aprendizaje, lo que deben hacer es compartir pues, sus análisis, sus reflexiones, definir el tema que van a trabajar y finalmente en el entorno de evaluación van a desarrollar un documento en Word que incluya los pasos que se han establecido previamente para el informe. Recuerden que se evalúa también las contribuciones en el foro, la participación en el foro ha estado demasiado baja, por no decir que nula. Recuerden que el foro es un espacio de interacción, es nuestra aula de clases, el espacio en donde podemos debatir, conversar, discernir sobre el tema que se esté trabajando. Entonces, ese es pues el tema de la fase número 2 y de la fase número 3, perdón, y pues el entregable que se debe dejar en torno de evaluación a más tardar el sábado 21 de diciembre. No es este sábado, es el siguiente sábado, me equivoqué. Entonces, pues es eso, agradecerles pues de todas maneras. Yo sé que muchos de ustedes están pues con 1000 cosas en el aspecto personal, en el aspecto laboral. Me hubiera gustado poder debatir, dialogar con ustedes en este encuentro, sin embargo, esta oportunidad no fue posible. Entonces, pues les voy a dejar esta grabación para que ustedes la puedan consultar y a partir de ella puedan construir su análisis sobre el caso seleccionado. Muchísimas gracias y les deseo a todas y todos una feliz noche.